Hebreos capítulo 4. Vamos a leer un solo verso, el verso 12. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amados hermanos, queremos hablar bajo el tema la palabra de Dios viva y eficaz. La palabra de Dios viva y eficaz. La Biblia es un libro usado por todos los cristianos, aun cuando no todos los grupos cristianos la leen. No siempre todos los cristianos están leyendo la Biblia. Sabemos, hermanos, que la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Viene del hebreo, viene del griego y del arameo. Más escrito tiene en el hebreo y en el griego. Tiene poco del arameo. Sin embargo, en estos 3 idiomas se escribió este libro. Este libro que contiene la palabra de Dios. Este libro que es una enciclopedia, todo en un solo libro. Este libro perfecto, este libro correcto, este libro que al principio solamente era el Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento nosotros teníamos la división del Pentateuco, de la ley, de la Torá. Pero sabemos que el Antiguo Testamento también tiene escritos proféticos y tiene lo que también se le llama las Escrituras. En el Antiguo Testamento se le llamaba y se dividía en estas 3 secciones. Y en la primera sección, en donde está la ley, se le llama la Tanaj. Y en la segunda sección, en donde están los profetas, se le llama Neví. Y la tercera sección, en donde están los demás libros, llamadas las Escrituras, es el Ketuvim. Estas 3 secciones de la Biblia contienen el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos, hermanos, que la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica Protestante, como se le llama, tiene una diferencia de algunos libros que no aparecen en la Biblia nuestra, la Biblia cristiana. Por eso en ella aparece 46 libros y en la nuestra aparecen 39. Más sin embargo, en el Nuevo Testamento aparecen todas con el mismo número de 27 libros. Pero en el Antiguo Testamento hay una diferencia porque aparecen algunos libros como Judith, Tobías, Siriácides, Sabiduría y otros libros que no están en el libro, en nuestra Biblia, no están. Las razones, ellos sabrán, ¿verdad? Porque algunos no están en el canon. Los cristianos dicen que no era necesario tener esos libros en el canon porque entendían que no eran inspirados por Dios.
y lo dejaron fuera del canon bíblico y no aparecen en la Biblia cristiana, más sin embargo aparecen en la Biblia católica. Así, mis amados hermanos, que nosotros conocemos tal vez mucho de la estructura de la Biblia y tal vez sabemos cómo están divididos y sabemos que la Biblia tiene géneros literarios y que estos géneros literarios son los que nos ayudan a nosotros poder entender en la forma como están escritos. Por eso en los salmos, en los proverbios, vemos que son distintos en la forma de cómo se escriben. Sin embargo, cuando nosotros nos detenemos a estudiar las escrituras y a conocer el libro de los libros, entendemos que el libro de los salmos, por ejemplo, es un libro que contiene los 5 libros de la ley de Dios. Los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio, están contenidos en los salmos. Por eso es que vemos los salmos divididos en libro 1, libro 2, 3 y 4. Y si nos metemos a los salmos, no saldríamos hoy de explicarles solamente el contenido del libro de los salmos. Pero no nos vamos a detener en los detalles que contiene cada libro. Porque hay muchos libros, hermanos, como por ejemplo, encontramos en el Antiguo Testamento, en los libros que son de los profetas menores. En esos profetas menores encontramos a Jonás, en el que el Señor envía un mensaje para Nínive. Y Nínive se arrepiente. Pero luego encontramos en otros libros, en otro de los profetas menores, en el cual el Señor le envía el mensaje a mismo Nínive, pero Nínive vuelve atrás y es destruido. Si no nos detenemos a escudriñar y a conocer el contenido de cada libro y el por qué está escrito y por qué están ahí, nos quedaríamos con falta de conocimiento. Necesitamos nosotros saber sobre Joel, qué es lo que dice Amós, qué dicen estos profetas menores que tienen pocos capítulos, algunos de ellos. Y no porque tengan pocos capítulos, por ejemplo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Lo mismo libro que tiene la Biblia, 66 capítulos. Aún los capítulos que contiene la Biblia y cada versículo tienen sus claves. Hay mensajes que vienen en clave dentro de la Biblia que se dan en todo ese número de los versículos. Muchas veces cuando leemos en los versículos 17, nos damos cuenta que el mensaje tiene un gran parecido en todos los libros cuando nosotros lo leemos. Porque aún los versos y los números de los versos tienen clave para nosotros leerlo. Pero ¿cómo es que este libro tiene tantas cosas escondidas y que muchos de nosotros lo tenemos en la mano, pero que no sabemos cómo está estructurado ni está organizado para que estratégicamente los llamados cristianos podamos encontrar esa perla y ese tesoro que hay ahí? Y vuelvo ahí y le digo, es porque está escrita en clave, está escrita en un formato literario para que sea dada revelación a través de los hijos del Señor, a través de aquellos que se acercan a buscar conocimiento, a través de aquellos que quieren conocer su palabra, que quieren meterse y abogar mar adentro. Aquellos que no quieren quedarse pescando afuera en la orilla, sino que quieren entrar, introducirse para descubrir allá todas las profundidades que hay en este libro. Es un libro profundo, amados hermanos. La Biblia en estos tiempos está siendo redactada, está siendo escrita en diferentes versiones, algunos medios
que están un poquito medio peligrosas. Estaba leyendo y me llamó mucho la atención que encontré una Biblia aquí y yo le dije a Milauri, permíteme ver esa Biblia. Como estudiante de la Biblia, como estudiosa de la Biblia que somos nosotros, ¿verdad? Siempre tenemos esa inquietud por ver las Biblias. Y yo no sé usted, pero yo reviso las Biblias, no paso por alto cualquier Biblia y tampoco leo cualquier Biblia porque quiero leerla. Debemos ser cuidadosos porque recuerden que este libro va a sufrir y también nos dice la palabra, nos alerta a que ella sufrirá cambios a propósito para confundir. Hay mucha gente que se está confiando mucho de la lectura de la Biblia en el celular. Pero cuando se dan cuenta y van a la Biblia, descubren que como está escrita en nuestras Biblias, hay algunas cositas que le hacen falta, que no la dice o que la salta. Hay que saber en qué versión estamos leyendo. Por eso le decía que cuando yo vi y leí la Biblia, muy hermosa, muy fácil de llevar, muy cómoda, pero la Biblia estaba escrita y me llamó la atención solo con una mirada que le di. Le di una mirada y observé en el Génesis. Abrí en el Génesis. Y cuando miro en el Génesis, la Biblia empieza, habla en esta Biblia de que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales. Habla en un estilo tan a la interpretación de alguien. Por eso la hermenéutica, cada quien tiene que tener su forma de interpretar con mucho cuidado. Porque tal vez lo que usted interpreta, lo que Dios le revela, no es lo que le revela a otra persona. Porque hay muchísimas personas que en la revelación que le da ni siquiera es una revelación de arriba. Y hay mucha gente que quiere cambiar las cosas para distorsionar la palabra de Dios. Y debemos ser sumamente cuidadosos. A veces tanta haraganería, tanta facilidad, tanta comodidad, hermano, trae problemas. Porque queremos que nos den la traducción. Cuando miramos, por ejemplo, de la Biblia de Jimmy Swaggart, en esa Biblia, él toma la Biblia y él va poniendo su propio comentario, pero él escribe el texto original, cómo está, y luego pone su interpretación. Pero cuando tomamos una Biblia como esa, no recuerdo el nombre, pero es como de fácil lectura, es para que la gente lo coja suave, fácil, y la persona que escribe su interpretación, lo que él cree que es, y escribe. Y mucha gente así es que le gusta, como dice el refrán, los mangos bajitos, porque no prefieren ahondar más adentro y que sea el Señor que le revele, metido en oración con la palabra, porque cuando uno va a leer las escrituras, lo primero que tiene que hacer es orar y pedir al Señor, háblame, revélame tu palabra, revélame tu palabra. Pero hay muchos que quieren dársela revelada a su manera y hay que tener mucho cuidado, hermanos, con esto. Hay que tener mucho ojo con esto. Así que aquí habla Hebreos. Y no voy a entrar en detalle de los libros, pero ustedes saben que en este Nuevo Testamento es a partir de Jesucristo. El Antiguo Testamento habla de un pueblo de Dios. El Antiguo Testamento está dirigido al pueblo de Dios. Es el amor de Dios a un pueblo. Y ahora en el Nuevo Testamento vemos el Evangelio de Jesucristo hacia la iglesia de Cristo. El Evangelio de Cristo, su palabra hacia la iglesia.
la iglesia y el pueblo. El pueblo Israel, la iglesia, los gentiles, nosotros los que no somos judíos. Así que vemos aquí en la estructura del Nuevo Testamento, aquí vemos los evangelios de Jesucristo, los hechos de lo que aprendieron los apóstoles siendo discipulados y enseñando y habiendo visto lo que hizo Jesús. Ahora ellos también hacen cosas después de haber aprendido muy bien del Maestro. El Evangelio de Jesús, escrito en los 4 evangelios de una manera armónica. Hay una armonía en los evangelios, aunque está el Evangelio de Juan, que este Evangelio de Juan tiene diferencia de Mateo, Marcos y Lucas. Pero tampoco vamos a entrar en esa diferencia, porque sé que muchos de ustedes saben la diferencia que hay en el libro de Juan. Pero hay una armonía en la que vemos los escritos. Por eso muchas veces comparamos en los evangelios. Cuando vamos a leer una lectura que están en los 3 evangelios, a veces vemos cómo cada uno lo escribe. El mismo mensaje, pero escrito de una manera diferente por cada uno de los evangelistas que escribieron los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan tienen una armonía, pero hay cosas que encontramos en Marcos que no aparecen en Lucas. Y hay detalles que están en Juan que no aparecen en los demás. Y así hay detalles que tiene uno pero que no tiene el otro. ¿Y de qué se trata? De las parábolas, de los milagros que hizo Jesús, de todo su caminar, de todo lo que él hizo para que nosotros pudiésemos entender el Evangelio de una manera práctica. Y los hechos, como también los apóstoles pudieron hacer también milagros, porque aprendieron del Maestro. Ya después conocemos nosotros, hermanos, las cartas, tanto las cartas católicas o universal, generales también, como le llamamos. Y conocemos también de las cartas paulinas, que son las 13 epístolas de Pablo. 13 cartas escritas a las iglesias. Pablo, un plantador de iglesia, y cuando había un problema le mandaba carta a las iglesias corrigiendo los errores, los problemas que estaban ocurriendo en las iglesias. Nos encontramos con el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, algunos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que no tiene autor, pero que se parece mucho realmente al escrito de Pablo. Pero esta es una carta doctrinal muy profunda en los Hebreos donde estamos leyendo. Pero si nos damos cuenta, hermanos, también, el libro del Apocalipsis, que es el único libro que dice que el que lo lea es bienaventurado. Ese libro de Apocalipsis que muchos le tienen miedo, porque está escrito en una forma, diríamos también literaria, con símbolos. Y esto muchas veces asusta a la gente. Porque muchas veces la gente no sabe que cuando habla de cuernos se refiere a un gobierno. Que cuando habla de una bestia se refiere a un imperio, un gobierno bien grande, mucho más grande. Que cuando está hablando de las muchas aguas, está hablando de mucha gente. Y hay una serie de simbologías que están ahí, pero que mucha gente al desconocerla creen que cuando habla de la gran ramera se está refiriendo, cuando habla de que vio la bestia que salía del mar, o tales cosas, se está imaginando como algo que es literal. Por eso, hermanos, que entonces yo les motivo a que conozcan la Biblia. Si usted es realmente cristiano, tiene que conocer el libro por el cual usted cree y por el cual usted ha venido a Cristo, debe conocerlo. Tiene que conocerlo y hablarle a otro de este libro que contiene todo. Cuando usted tiene problemas, usted encuentre la Biblia donde resolver.
Cuando usted necesita cualquier cosa, usted encuentra en la Biblia. Ahí está todo. Hasta para el que no sabe enamorarse, puede buscar en Cantar de los Cantares. Y encuentra ahí, hay algunos, como yo siempre digo, que son algunos, pero es hermoso. Es un libro perfecto. Es una enciclopedia que usted la puede tener en un solo libro y no tiene que cargar tanto tomo encima. A veces uno tiene una enciclopedia en la casa y esta enciclopedia tiene tantos tomos, pero cuando usted puede cargar 66 libros en un solo libro, 66. Usted tiene una enciclopedia aquí y usted la carga encima. Mucha gente dejaron de usar la Biblia porque le daba vergüenza. Porque si usaban la Biblia como lo que usan la Biblia solo cristianos, no quería que le dijeran que era cristiano. Y como muchos queremos andar así, muchas veces tú eres evangélico. Y entonces, como esto identifica como el uniforme que se pone la policía, como el uniforme que usa mucha gente que se sabe a qué pertenece, como cuando uno ve al médico vestido de blanco y uno lo mira con su ropa, uno sabe que es médico. El que anda con este libro, con esta bandera, con este escudo, sabe que es evangélico. Ahora, mucha gente se aprovecharon del libro y este libro lo usan para tantas cosas, para confundir. Así que, amados hermanos, aunque leamos la Biblia en digital, les sugiero que tengan su Biblia manual, que tengan su Biblia, que la garabaten, que cojan un marcador y cuando usted tenga un texto preferido, ráyelo, léalo y marque la Biblia. Eso usted no lo va a poder hacer con tanta facilidad en el celular. Tenga su Biblia, use su Biblia, use su celular por comodidad, pero también use su Biblia. No la descarte ni la deje abandonada. Dice, ya terminando, hermanos, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Algo eficaz es algo que funciona. Si a usted le duele la cabeza, usted pregunta, ¿qué medicamento es bueno? Y usted le dice, usa tal medicamento, y usted dice, wow, hizo efecto, es eficaz, funciona. Pues la Biblia es eficaz, hace efecto para todo, funciona para todo, amados hermanos. Yo quiero terminar haciendo uso de mi memoria, ver cómo está, porque a pesar de los años, la memoria a uno le va medio fallando y no es igual como cuando uno está en sus mozos años de juventud. Pero haciendo uso de mi memoria, quiero terminar diciéndole lo que es la Biblia. Y ahí usted se va a dar cuenta cuántas cosas es la Biblia y muchísimo más que no nos alcanza el día de hoy. Pero sí recordarle que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y es más cortante que toda espada que tiene dos filos. Corta mucho, corta para allá y corta para el que predica. Corta para todos los lados. Corta, es como un puñal. Penetra, hermano, hasta partir los tuétanos. Es allá en los huesos. Y los tuétanos están adentro de los huesos. Diciendo los pensamientos, lo que usted piensa y las intenciones. Hasta sus intenciones y mis intenciones. Todo eso hace la palabra de Dios. Así que leámosla. Este mes de la Biblia aprovechemos para leerla y conocerla, conocer un poco más de su estructura, de cómo está escrita y una serie de cosas que son sumamente interesantes. Así que para terminar el mensaje, voy a hacer uso de mi memoria. Si algunas se me fallan, bueno, ya recordaré en otro momento. ¿Qué es la Biblia? Es la luz del mismo Dios soberano. Es el libro del arcano y la espada de Jesús. Viva imagen de la cruz, manantial de vida y ciencia. Libro de grande influencia que al leerlo con fricción purifica el corazón y alumbra la conciencia. Libro eterno, libro santo, libro de gloria inmortal, es su origen celestial y de Dios sublime canto. Habla de gozo y de tristeza. Dios en ella nos refleja su ser y santidad, de su ser la eternidad y de su amor la grandeza.
¿Quién es ese que descuella por tener al diente celo, por parecer que del cielo robó el fulgor a una estrella? ¿Quién es ese porque en lengua bella habla tanto del Mesías y tiene sus profecías de cadencioso y angélico? Ese profeta evangélico, el visionario Isaías. Y ese viejito vulnerable que guía al pueblo de Israel a la tierra de la miel es tan buena y saludable. ¿Quién es ese ser infatigable, jamás dado a la doblez? Decidme, oh Biblia, quién es, y dos su nombre responde. Y el Pentateuco responde el victorioso Moisés. 3 epístolas tenemos que San Pablo os legó. En él doctrina escribió para que hoy las aprendamos. Cuantas veces la leemos nos causa emoción y nos causa admiración. Así que mis amados hermanos, vamos a leer las Escrituras. Vamos a recordar las Escrituras. Este es el mes de la Biblia y vamos a leerla cada día. En todo momento que podamos leerla, leamos la Biblia. Dios le bendiga.